El Evangelio es el anuncio de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba escrito que iba Cristo a morir por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Son buenas nuevas de salvación porque cuando Cristo muere por los pecados de nosotros, nos ha dejado a nosotros libres de nosotros tener que ser condenados a la muerte por nuestros pecados. Por lo tanto, son maravillosas buenas noticias de salvación. Que Cristo haya muerto por tus pecados, los pecados tuyos, los que tú vas a cometer toda tu vida, que Cristo haya muerto por los pecados míos, los que yo voy a cometer toda mi vida, para nosotros es vida eterna. Todos los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que estén incorporadas en el cuerpo, es decir, los pecados de toda nuestra vida aquí en la tierra, todos le fueron remitidos penalmente a la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Puestos en Él, es decir, judicialmente, Cristo nos ha sustituido judicialmente toda nuestra vida terrenal. El anuncio del Evangelio es el anuncio de una sustitución judicial, en que nuestras almas han sido sustituidas por el alma de Cristo. Cristo ha sustituido judicialmente nuestras almas. Cristo no ha sustituido nuestro cuerpo físico, tampoco Cristo ha sustituido nuestro espíritu. No, Cristo ha sustituido nuestra alma, porque es el alma la que peca. Nuestra alma es la que comete pecados. Está escrito en la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. La sentencia contra el pecado está en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Son nuestras almas las pecadoras. Todo el tiempo que el alma humana esté incorporada en el cuerpo físico, no va a poder dejar de pecar. Porque en el cuerpo físico está la ley del pecado que está en nuestros miembros. En Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25, tuvo que ser el gran apóstol Pablo el instrumento de Dios para poder reconocer que la humanidad toda tiene en su cuerpo físico una ley del pecado. O sea que todos los seres humanos en el cuerpo físico tenemos una ley del pecado que está en nuestros miembros, los miembros del cuerpo. Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25. Nosotros tenemos que el apóstol Pablo, siendo salvo, ya con vida eterna, en ese estado estaba reconociendo lo siguiente. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo físico, el cuerpo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces tuvo que ser el gran instrumento de Dios, el apóstol Pablo, lleno del conocimiento de Dios, porque él fue un fariseo, un doctor en la ley, y de esa manera Dios lo preparó al apóstol Pablo y luego lo apartó para él. Cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesucristo y ahora el apóstol Pablo se convierte a Cristo. Y ya con todo el bagaje intelectual del conocimiento de Dios que era propio de los fariseos, doctores en la ley de Dios, ahora lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo se pone como ejemplo, de ahí para abajo el resto de los seres humanos, y él dice, en mí mora el pecado mora en mí. El pecado está morando en el cuerpo físico.
Todo el tiempo que el cuerpo físico viva, el pecado va a estar morando en el ser humano. El ser humano jamás podrá evitar caer en pecados. Es decir, el ser humano podrá evitar en un porcentaje importante dejar de pecar, dependiendo del conocimiento que tenga de la palabra de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo dice, cuando ora al Padre, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso lo está diciendo el Señor. Ahora el ser humano es santificado leyendo las Escrituras, pero jamás podrá del todo evitar pecar. No podrá jamás evitar en un 100% pecar. Que no peque nunca más, el ser humano no puede. Y resulta que un solo pecado que le sea visto al ser humano enfrentado al juicio ante Dios, le impide al alma humana, al alma pecadora humana, que tiene existencia eterna, le impide la vida eterna. Enfrentada el alma ante Dios en un juicio, al alma le bastará un solo pecado que le haya sido registrado en su vida, desde que nació el ser humano, salió del vientre materno y empezó a vivir la vida terrenal hasta que muera. Un solo pecado que le sea visto, registrado en el juicio ante el gran trono blanco, bastará para que el alma pierda su condición de existencia en vida eterna, sino que el alma sea condenada a la muerte eterna. Un solo pecado le basta al alma. La sentencia contra el pecado para el alma está en Ezequiel 18:4. Ha dicho Dios, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Pecar es mentir, tener malos deseos, robar, saber hacer lo bueno y no hacerlo, como dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También pecar es incredulidad, no creer lo que Dios dice. En Romanos 14:23 leemos, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. El hombre peca por incredulidad, peca contra Dios por incredulidad, peca contra Dios por saber hacer lo bueno y no hacerlo. El ser humano tiene conciencia, es decir, la conciencia le acusa cuando peca. El ser humano no puede acallar la conciencia, a menos que la acalle con alcohol, con drogas, con religión, siendo hipócrita. Pero no, del todo no se puede acallar la conciencia. Conciencia significa que el hombre tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. El hombre sabe cuando está haciendo algo bueno y el hombre sabe cuando está haciendo algo malo. La conciencia le acusa. El mismo Señor Jesucristo dijo, porque del corazón de los hombres, el corazón del hombre, salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las mentiras, las codicias, del corazón del hombre. Es decir, el hombre tiene un corazón perverso, todo ser humano, me incluyo, yo también. Todos tenemos un corazón engañoso y perverso. En Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, el mismo Dios está diciendo, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios. Yo conozco el corazón humano, que escudriño la mente, que prueba el corazón. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. El salmista David en el Salmo 51:5 dice, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. El hombre es un ser caído moralmente y lo va a estar así hasta que se muera. De hecho, el apóstol Pedro, cuando habla del bautismo del Espíritu Santo, que ocurre una sola vez en la vida, una sola vez, eso es el sello del Espíritu Santo, cuando Dios Padre, Dios, Él pone su Santo Espíritu, o el Trino Dios diría yo, pone su Santo Espíritu morando dentro de un ser humano. Eso se llama ser sellado con el Espíritu Santo. También es lo mismo ser bautizado
con el Espíritu Santo. Y eso le ocurre una sola vez al ser humano cuando el ser humano oye el Evangelio. Cuando el ser humano oye el Evangelio, cuando el ser humano oye lo siguiente, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Cuando el ser humano oye el Evangelio, oye que Cristo murió por los pecados de él, en otras palabras, lo salvó de él tener que ser condenado a la muerte de su alma por sus pecados, es decir, ha dejado su alma con vida eterna, ha dejado su alma inimputable ante el juicio ante Dios. Eso significa vida eterna para el alma pecadora. Cuando el ser humano oye este anuncio y lo cree, entonces Dios pone su Santo Espíritu en él. Pero cuando el ser humano lo cree el anuncio de todo su corazón, no de la boca para afuera. Creer que Cristo murió por mis pecados es creer que cuando yo cometo pecados, nunca más, por ningún motivo, mi alma es condenada a la muerte, por mis pecados. Porque yo he creído el Evangelio, he creído que aquel que fue condenado a la muerte, en vez de mi alma, y por todos los pecados que mi alma los cometerá todo el tiempo que esté mi alma incorporada en el cuerpo, que tiene la ley del pecado, mi alma va a pecar. Y por lo tanto, cuando Cristo murió por todos los pecados de mi alma, los que mi alma los va a cometer toda mi vida física, entonces ha dejado mi alma inimputable penalmente ante el juicio de Dios. O sea, yo no puedo ser condenado a la muerte de mi alma, no puedo, por ningún pecado que cometa. ¿Y por qué? Porque todos los pecados que yo voy a cometer, estando mi alma incorporada en el cuerpo, es decir, toda mi vida física, todos esos pecados le fueron imputados penalmente a Cristo en la cruz del Calvario. A Él le fueron todos remitidos. No solamente todos los pecados que mi alma los va a cometer toda mi vida física, sino que los pecados que las almas humanas los van a cometer toda la vida que vivan las almas humanas en el mundo. Porque a Cristo le fueron imputados penalmente los pecados de todas las almas humanas del mundo, desde el alma de Adán hasta la última alma que pisará físicamente estando en el cuerpo aquí en la tierra. Todas las almas del mundo, todos los pecados de todas las almas del mundo le fueron remitidos o imputados penalmente a la persona de Cristo en la cruz del Calvario. En 1 de Pedro 2:24 leemos de Cristo: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo llevó nuestros pecados, los de nuestras almas, en su cuerpo sobre el madero? Para Él dejarse morir, dejarse ser condenado a la muerte, como se pagan los pecados con la muerte, y Él se dejó ser imputado penalmente con nuestros pecados, es decir, como que Cristo cometió todos los pecados que nuestras almas los van a cometer estando incorporadas en el cuerpo. Los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida física. Cristo se los dejó imputar a Él. Como que Cristo los cometió. Como que Cristo cometió todos los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Para dejar a tu alma inimputable penalmente. Para que tu alma nunca más sea condenada a la muerte eterna. Que el alma pierda la existencia en vida eterna. Nunca más. Para dejarte así, inimputable penalmente, con vida eterna para tu alma. Entonces Cristo, como que Él, judicialmente, en un juicio sustitutivo que ocurrió en la cruz del Calvario, Él se dejó imputar con tus pecados y mis pecados. ¿Cuáles pecados? Los que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que viva en el cuerpo. Los pecados de toda nuestra vida. Por eso que leemos el gran amor de Cristo por nuestras almas. Cristo nunca quiso que nuestras almas fueran condenadas al infierno, nunca. Y para evitar eso, Él vino al mundo tomando forma humana y Él nos reemplazó, sustituyó judicialmente nuestra alma, poniéndose en el juicio de condenación por todos los pecados de nuestras almas que ocurrió en la cruz del Calvario. Sí, porque en la cruz del Calvario lo que ocurrió realmente fue un juicio de condenación por los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Las almas de tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu abuelita, tus antepasados, los que vengan en el futuro, los de todo el mundo, los de las almas de todos los seres humanos del mundo. Él, para salvar y dejar inimputables penalmente al alma pecadora, al alma humana, Él nos sustituyó, poniéndose Él en lugar de ti, en lugar de tu alma. Cristo en lugar de mi alma. Para Él dejar sin culpar
penalmente o ser remitido él a su cuerpo, a su persona, los pecados de todas las almas del mundo, de todas las eras en que el ser humano ha estado viviendo en la tierra, de todo tipo de seres humanos y de todo tipo de pecados que le impedían al alma humana la vida eterna. Un pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que tu alma los pudiera cometer, igualmente le impide la vida eterna a tu alma, porque la deja condenada a la muerte. Nuevamente, la sentencia contra el pecado cometido por el alma, de parte de Dios, es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Eso está escrito en Ezequiel 18:4. Sentencia contra el pecado. Voy a intentar acercar el lente para mostrar en detalle el esquema y los versículos escritos en el esquema, pero lo voy a hacer al final de la exposición. Lo que tú tienes que entender es que el Evangelio son maravillosas, buenas noticias de salvación para tu alma pecadora. El anuncio es que tú has sido salvo de toda condena, que por ningún pecado que tú cometas en esta vida, tu alma jamás será condenada a la muerte de tu alma. Jamás, nunca más. Aquel que fue condenado a la muerte, sustitutivamente en vez de tu alma, fue Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él tiene un poder que nadie lo tiene. Ese poder, para sustituir nuestras almas, está siendo dicho por Cristo en Juan 10, versículos 17 y versículo 18. Voy a acercar el lente, pero tú puedes anotar el pasaje. Está en Juan capítulo 10, versículos 17 y versículo 18. Antes de ir a la cruz, Cristo está diciendo estas palabras. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo un poder que nadie lo tiene en todo el universo. Yo puedo levantarme de la muerte después de morir. Ningún ser humano lo puede hacer, ningún ángel, ningún ser creado, nadie en todo el universo. Cristo dice, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita mi vida, no, yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida, mi alma, la vida de mi alma, en vez de la vida de tu alma. Sustitución completa. Es por eso que nosotros leemos en Gálatas 2:20 lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a los creyentes, a los que hicieron efectiva esta salvación por la fe. Porque la salvación ha sido totalmente consumada por Cristo en la cruz. El ser humano no la tiene que lograr. Por Cristo ya ha sido lograda la salvación para tu alma, de que tu alma tenga que ser condenada por tus pecados. Entonces leemos nosotros en Gálatas capítulo 2, versículo 20. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sustitución. Cristo en lugar de ti, en lugar de tu alma. Cristo en lugar de mí, en lugar de mi alma. Cristo en vez de ti, en favor de tu alma, se puso en lugar de tu alma, como si tu alma fuera la que estuviera siendo condenada a la muerte en la cruz del Calvario. Tu alma, la tuya. Mi alma, la mía. Nuestras almas sustituidas por el alma de Cristo. Sustitución completa. En Gálatas capítulo 2, versículos 20-21, todos los creyentes en el Evangelio, y que por lo tanto ya tenemos la vida eterna, porque esa vida eterna la logró Cristo en la cruz por sustitución de nuestras almas, poniéndose Cristo en lugar de nuestras almas, para Él ser imputado penalmente o dejarse imputar con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, para Él ser condenado a la muerte en vez de nuestras almas. No hay ningún pecado que vamos a cometer en esta vida que ya no le fue imputado a la persona de Cristo en la cruz. Todos le fueron imputados a Él. No quedó ningún pecado que tú lo vas a cometer en esta vida que ya no le fue imputado a Cristo en la cruz. No quedó ninguno. Por lo menos ninguno que a ti, de tus pecados, que a ti y le impedían la vida eterna. En Juan 10, versículo 28, Cristo dijo, prometió, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás.
Juan capítulo 10, versículo 28. Otra vez, antes de ir a la cruz, también Cristo dijo estas palabras. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y qué significa vida eterna para un alma pecadora, como es la nuestra, verdad? La tuya, la mía. Significa inimputabilidad penal. Tu alma ha quedado inimputable. No se puede condenar por los pecados que cometa tu alma. Porque los pecados que cometa tu alma ya le fueron imputados penalmente a Cristo hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Eso significa que tu alma ha quedado inimputable. No puede ser condenada tu alma a la muerte por los mismos pecados que ya Cristo los pagó, porque a Cristo le fueron imputados penalmente los pecados que tú los vas a cometer toda tu vida. Nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados que ya los pagó Cristo. Nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Los pecados, todos los que vas a cometer tú, toda tu vida, ya le fueron hace 2000 años imputados penalmente a Cristo en la cruz. Entonces ya no los tienes que volver a pagar tú. Ya te los pagó Cristo en lugar de ti, en la cruz. Por eso Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo se las doy. Yo que soy aquel que tiene el poder de morir y volver a vivir, yo los sustituyo. Ustedes no pueden ser condenados a la muerte, porque si sus almas son condenadas a la muerte, ustedes nunca más podrán ir a la vida eterna. Nunca más. ¿Entiendes la sustitución judicial? ¿Entiendes tú que tu alma ha sido completamente reemplazada, sustituida por el alma de Cristo? En la cruz del Calvario, cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Cristo exclamó unas palabras que son muy importantes, tremendas, solemnes. El discípulo Felipe le preguntó al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, antes de ir a la cruz, por supuesto. El Señor Jesucristo le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Esa respuesta le dio el Señor a Felipe. Es decir, comunión perfecta, unión perfecta entre el Padre, Dios Padre y Dios Hijo. Pero esa comunión perfecta, esa unión perfecta, se rompió en la cruz del Calvario. Y esto es impresionante, queridos amigos. Esto sí que es tremendamente solemne. Aquí en la cruz, cerca de la hora novena, Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me abandonaste? Primero, el Señor, antes de ir a la cruz, le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Perfecta unidad. El Padre y el Hijo estaban unidos. Pero esa unión se rompió. Hubo separación, hubo muerte. El alma de Cristo fue separada del alma del Padre. Hubo muerte, separación, abandono. Lo que jamás había ocurrido en toda la eternidad, la tremenda unidad perfecta entre Dios Hijo y Dios Padre, se rompió en la cruz del Calvario. Cristo gustó la muerte de su alma. Él pagó el precio, siendo abandonado por el Padre. En el Salmo 51, en el Salmo 53, en Isaías 53, en el Salmo 22, por ejemplo, leemos algo muy impresionante. En el Salmo 22, sabido es que el Señor Jesucristo estuvo solamente unas horas crucificado en la cruz. Después de ser crucificado y morir por nuestros pecados en la cruz, desangrado en la cruz, Él fue bajado de la cruz. Estuvo unas horas solamente en la cruz del Calvario. Pero nosotros leemos el Salmo 22, y esto sí que es muy solemne, porque hay algo que nosotros tenemos que discernir. Salmo 22. En el Salmo 22 se está profetizando la muerte por crucifixión que Cristo iba a padecer por nuestras almas. En el Salmo 22 nosotros tenemos la crucifixión de Cristo, profetizada por el salmista David. 700 años antes de que Cristo viniese al mundo a morir por nuestros pecados, porque a eso vino Cristo, a salvar nuestras almas. Él ser condenado a la muerte en vez de nuestras almas, por los pecados de nuestras almas, los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida terrenal. En el Salmo 22 leemos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es muerte, abandono, desamparo, separación. La muerte primera para nosotros es el abandono del alma respecto del cuerpo.
el alma abandona el cuerpo. Esa es la muerte primera. La muerte segunda, la muerte del alma, significa el abandono de Dios respecto a nuestra alma, eternamente. El alma humana abandonada por Dios eternamente. Esa es la muerte segunda, la muerte del alma, o es el lago de fuego. Entonces, en la cruz del Calvario, Cristo experimentó la muerte de Él. No solamente la muerte física, no, la muerte de su alma. Miren, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. De día y de noche, Cristo sufrió el abandono eterno. Cristo es eterno, el Padre es eterno. Y cuando se rompió la comunión, se rompió una comunión eterna. Cristo pagó con la muerte de su alma el abandono eterno respecto del Padre. En la cruz ocurrió algo que jamás podremos entenderlo. Jamás podremos entenderlo en toda su dimensión. Sabido es que Cristo estuvo unas horas en la cruz, pero en el Salmo 22, profetizándose acerca de la muerte de Cristo en la cruz, leemos, Dios mío, clamo de ti de día y no respondes. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Salmo 22, 2. De día y de noche, Cristo sufrió una eternidad de abandono. Tal como el alma humana tiene que ser condenada siendo abandonada eternamente por el Padre, en vez de que nos suceda eso, Cristo fue abandonado eternamente por el Padre en la cruz del Calvario. Dicen los evangelios, y desde la hora sexta, 12 del día, hasta la hora novena, hubo tinieblas en toda la tierra. ¿Sabes por qué? Porque todos los pecados de las almas humanas le fueron imputados a Cristo. Hubo tiniebla, oscuridad. Ahí Cristo estaba siendo cargado con los pecados tuyos y los pecados míos, que tú los vas a cometer toda tu vida, que yo también los cometeré toda mi vida, para dejar Cristo nuestras almas con vida eterna, nunca siendo condenadas a la muerte por ningún pecado, por ninguno. Eso judicialmente es inimputabilidad penal para nuestras almas pecadoras. Entonces dice, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas en toda la tierra. Y cerca de la hora novena, Cristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Eli, Eli, lama sabactani. Ahí Cristo sufrió la muerte eterna de su alma, sustituyendo el alma tuya y el alma mía. Cristo experimentó la muerte de su alma en vez de tu alma. Tu alma nunca más tiene que ser condenada por ningún pecado que tu alma lo cometa en esta vida. Ha sido totalmente reemplazado. Tu alma ha sido totalmente reemplazada por el alma de Cristo. Por eso que todos los creyentes, una vez más, hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo les escribe a la iglesia en Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, a la iglesia salvada que estaba reunida en Galacia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Después voy a acercar el lente para poder ver con más detalle los detalles del esquema, del dibujo que tengo en la pizarra. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, su alma, en vez del alma mía. Yo no puedo ser condenado a la muerte de mi alma. Lo que le impedía a mi alma la vida eterna era un pecado o más, pero solamente uno. Un pecado que le sea visto a un alma en el juicio ante Dios le bastará para que el alma sea condenada a la muerte eterna. Abandono eterno del alma humana respecto de Dios, el Creador. Eso es muerte eterna para el alma. Repito, la primera muerte que nos sucede a todos es el abandono del alma respecto a nuestro cuerpo. El cuerpo queda inerte como un cadáver en el cajón, en el sepulcro, en el ataúd. Y luego es enterrado en el sepulcro, ¿verdad? Esa es la separación del alma respecto del cuerpo. Separación. El alma abandona el cuerpo y el alma va a la existencia eterna. Ahora, para el alma que tiene existencia eterna,
hay solamente uno solo de los dos estados posibles de existencia eterna para el alma. Un estado posible es la existencia eterna en estado de muerte, abandono eterno respecto de Dios Padre para el alma pecadora, y el otro estado posible es la vida eterna, es decir, existencia eterna en estado de vida, en donde el alma tiene comunión con el Creador. Lo verá el Creador, tendrá comunión con Cristo su Salvador. Estarán unidos, estarán juntos. Son los únicos dos destinos eternos para el alma que tiene existencia eterna. Uno solo de ellos, no los dos al mismo tiempo. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, leemos: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha dado eternidad, ¿cierto? Ha conferido, ha otorgado, ha dado, ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Eclesiastés 3:11. Cuando en la palabra de Dios se está refiriendo al alma humana, le llama corazón. Dios apela a que el alma cambie sus pensamientos. En Romanos 2:5 hay una advertencia para el alma que no quiere cambiar sus pensamientos. Le llama corazón. Dios al alma humana le llama corazón. En Romanos 2:5 leemos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En otras palabras, por las creencias que tu alma tiene respecto de sí mismo, no modificadas, no cambiadas a lo que Dios ha dicho de nuestras almas y que está escrito en la Biblia. ¿Qué es lo que ha dicho Dios respecto de nuestras almas y que está escrito en la Biblia? Bueno, tenemos que leer Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Me voy a acercar para que se escuche mejor. Está escrito en la palabra de Dios. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que sigue siendo descrito es más terrible todavía contra nuestras almas. Dice: sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hay que escapar de ese juicio de Dios, no hay que ir a ese juicio de Dios, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso es la ley, para que el hombre entienda que es un pecador, para eso es la ley. No al revés, como lo postulan las religiones, que el hombre intentando no pecar será justificado. No, intentando cumplir la ley. No. El hombre ha sido objeto de esta ley de Dios para que el hombre reconozca, viéndose en un espejo, que la va a infringir siempre y que necesita un salvador. Porque pecar es infringir la ley de los mandamientos. En 1 Juan 3:4 leemos: todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, la ley de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No mentirás, no matarás, no codiciarás, guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. La ley de Dios, de los mandamientos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. Ahora Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley, el hombre entiende que es un pecador, que es un infractor a la ley de los mandamientos, y lo será hasta que se muera. La ley fue dada para el conocimiento del pecado, nada más que para eso. No al revés, no para que el hombre intentando cumplirla fuera justificado, para poder irse al cielo, fuera salvo de la condena al infierno por sus pecados. No.
En Gálatas 3:24 leemos, de modo que la ley ha venido a ser nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro guía, nuestro llevador a Cristo. Cuando tú te ves en la ley, te examinas en la ley que dice, amarás a tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. ¿Lo amas tú a Dios de esa manera? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas tú a tu prójimo como a ti mismo? No mentirás. ¿En toda tu vida has guardado este mandamiento? ¿Nunca has mentido? No codiciarás. ¿Nunca has codiciado nada en toda tu vida? ¿Nunca? Entonces, cuando tú ves los mandamientos, que son la ley de Dios, la ley de los mandamientos para con el hombre, y tú entiendes que has infringido un punto, tienes que entender que los has infringido todos. En Santiago capítulo 2, versículo 10, leemos, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, basta que tú, en tu vida, desde que tú naces del vientre de tu madre, abandonas tu estado de niñez, empiezas en la adolescencia y cometes un solo pecado. Uno solo. Vamos a ponerlo de esa manera. Un día te enojaste contra tu prójimo. Claro, porque enojarse contra el prójimo también es pecar. Y el pecado se condena igualmente con la muerte del alma. En Mateo capítulo 5, el Señor les dijo a los judíos que creían que ellos estaban cumpliendo la ley. Los judíos creían que ellos estaban no pecando, que ya dejaron de pecar, que estaban cumpliendo la ley. ¿Qué es lo que es pecar? Infringir la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley porque el pecado es infracción de la ley. Ya entonces los judíos pensaban en ellos y se mostraban así ante los demás que ellos estaban ya no pecando más. Pero eso les es imposible a nosotros los seres humanos, porque en nosotros está en nuestro cuerpo la ley del pecado que está en nuestros miembros. El Señor le dijo a los judíos en Mateo 5, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ahí está escrito en el mandamiento, la ley de Dios, no matarás. Mas yo digo, y Cristo es el mismo que estará sentado acá, el juez, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. Enojarse. Los judíos que estaban contrariando a Cristo, diciendo que ellos no estaban pecando, que ellos habían logrado de alguna manera habían logrado ser igual a Dios en lo moral, y eso es imposible para el ser humano. Entonces los judíos que contrariaban al Señor, le estaban injuriando al Señor, contrariándole, y el Señor les dice, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, basta que tú, mi querido amigo, intentando cumplir la ley, estando dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley para poder ser salvo, de que tú seas condenado a la muerte por tus pecados, imagínate tamaña tontería, porque los pecados no se promedian con buenas obras, y la sentencia a la muerte del alma no se canjea, no se negocia por obras que tú hagas. Se condena únicamente el pecado con la muerte del alma y no hay más. Entonces, si tú en tu vida, intentando cumplir la ley para poder ser justificado, dejando el pecado, como dices tú, dejando de pecar, dejando de infringir la ley de los mandamientos de Dios, así tú estarás creyendo que así tú serás justificado, dejando de infringir la ley, dejando de pecar, estás bajo maldición. Porque en Santiago 2:10 dice, Santiago capítulo 2, versículo 10, dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces basta que tú, abandonando tu estado de niñez, por supuesto, y cometiendo un pecado de enojo, te enojaste contra tu prójimo, o tal vez mentiste, o tal vez tuviste un mal deseo, un mal pensamiento, supiste hacer lo bueno y no lo hiciste, ahí pecaste por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo, tu conciencia te acusa, ahí tú quedaste condenado a la muerte de tu alma. Ahí se cumplió el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y si tú cometiste una única infracción a la ley de los mandamientos, violaste solamente un punto, por ejemplo, a ver, supongamos, Dios ha dicho, no mentirás. Supongamos que ese puro mandamiento tú lo infringiste una vez en tu vida. Para Dios, no solamente tú eres un mentiroso,
Para Dios tú eres un adúltero, un fornicario, uno que te echas con varones, un idólatra, un estafador. O sea, tú quebrantaste todos los mandamientos. Tú que estás dependiendo de estar cumpliendo las obras de la ley, tú que estás dependiendo de no pecar para poder ser salvo, de hacer lo bueno, hacer los cumplimientos de los mandamientos de Dios, que estás dependiendo de la ley, que te estás vinculando a la ley de los mandamientos para poder ser justificado, para poder ser salvo, haciendo buenas obras, promediándole tus buenas obras a Dios para evitar que la sentencia a la muerte de tu alma por él o los pecados que ya tu alma los ha cometido queden sin efecto, intentando hacer eso, tú estás bajo maldición. Estás bajo maldición. En Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11 leemos: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe, creyendo que Cristo lo salvó en la cruz, creyendo la verdad, dejando de creer en las mentiras religiosas, dejando de prestarle oídos a su corazón perverso y engañoso, su alma, dejando de estar escuchando los susurros de Satanás, dejando de estar viendo la televisión, el mundo, la política, la filosofía humana, dejando eso y obteniendo solamente convicción en lo que está escrito en la Biblia. En la Biblia está escrito que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Si Cristo Jesús murió por los pecados de tu alma ha quedado totalmente inimputable. No puede ser condenada nunca más por cualquier pecado que cometa tu alma. Porque todos esos pecados que tu alma los va a cometer estando en tu cuerpo, en el cuerpo tuyo, toda tu vida, ya todos le fueron imputados penalmente a Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Por lo tanto, esos pecados no los puedes volver a pagar tú con la muerte de tu alma. Ya los pagó Cristo en vez de ti. Y para que hagas efectiva esta salvación tan maravillosa, solamente la tienes que creer. La parte tuya en este nuevo pacto de salvación es tu fe. Por eso que en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 leemos: porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe. La fe es tuya. La fe tiene que ser tuya. Tú tienes que poner tu fe. Y esto, la gracia de Dios, no de nosotros, no de vosotros, pues es don de Dios la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En este nuevo pacto que Cristo nos hizo en su sangre, sí, porque Cristo nos hizo un nuevo pacto, aboliendo el antiguo. Antes de ir a la cruz, la noche anterior, Cristo, celebrando la cena con sus discípulos, antes de ir a la cruz, en la noche, Él toma la copa, donde estaba el vino, y allí estaba simbolizada su sangre. Cristo dijo, apuntando al vino, dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Cristo derramó su sangre en la cruz. Hasta la última gota de sangre del cuerpo de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. En 1 Juan 1:7 leemos: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El antiguo pacto consistía en que tú tenías que verte en la ley. Cuando te examinabas en la ley y habías descubierto que la habías infringido, que habías violado un punto de la ley, entendías que el acta de los decretos condenatorios sobre tu alma se tenía que aplicar sobre tu alma. Tenías que morir. Para librarte de que el acta de los decretos se aplicara sobre tu alma, por haber infringido la ley, por haber pecado, el acta de los decretos exigen la muerte del infractor, la muerte del pecador. Para librarte de eso, tenías que acogerte a la ley de la expiación. Tenías que acogerte a la ley de la expiación, que consistía en que tenías que tomar un corderito de tu manada, si eras judío, tenía que ser el corderito macho de 1 año, sin defecto, figura de Cristo. Ahí está el cordero de tu expiación. Sin defecto significa santo. Entonces tenías que tomarlo y llevarlo al altar del sacrificio, donde estaba el tabernáculo de reunión. A la entrada del tabernáculo había un altar del sacrificio, un altar de bronce. El judío, si eras tú en este caso, tenías que tomar el corderito, sacrificarlo. El corderito era sacrificado siendo muerto en vez de ti. El judío tenía que poner su mano derecha sobre la cabeza del corderito de la expiación, que tenía que ser macho de 1 año sin defecto, figura de Cristo, por supuesto, ayudado por los levitas,
el judío ponía su mano izquierda sobre la cabeza del cordero. Y en ese momento eran transferidos o remitidos los pecados del judío al cordero de la expiación, al cordero sustituto, el que iba a morir en vez del judío. Ahora, todos los pecados del judío ya no los tenía el judío, no estaban en el judío, los tenía el cordero, habían sido remitidos al cordero. Ahora, el acta de los decretos que exigían la muerte del infractor, la muerte del pecador. Pecar es infringir la ley de los mandamientos de Dios. Eso es pecar, mentir, robar, adulterar. Ahora todos los pecados lo tenía el cordero y el acta de los decretos ya no miraba al judío, miraba al cordero, porque el cordero tenía los pecados del judío, ya el judío no los tenía. Por lo tanto, el acta de los decretos que exige la muerte por los pecados se aplicaba sobre el cordero. Y el mismo judío, el que había cometido los pecados y que habían sido sus pecados remitidos al cordero, ese mismo judío tenía que tomar con su mano derecha un cuchillo y degollar al cordero. Y la sangre vertida del cordero expiaba el pecado del judío. Ahora el judío volvía totalmente salvo, totalmente justificado a su casa. El que había muerto en vez de él había sido el cordero, porque sobre el cordero habían sido puestos los pecados del judío. Andando el tiempo, pasando el tiempo, volviéndose el judío a examinar en la ley y volviendo a entender que le había infringido en algún punto, para evitar que el acta de los decretos se aplicara sobre él, o sea, la muerte de él, que él tuviera que morir, tenía que volver a tomar otro cordero de su propia manada y llevarlo al altar de sacrificio, al altar de bronce, que estaba a la entrada del tabernáculo de reunión, lo que después fue llamado el templo de Salomón, ¿ya? Y el templo de Herodes, pues, etc. Entonces tenía que volver a hacer lo mismo. Tenía que poner su mano izquierda sobre la cabeza del corderito, de este otro cordero, de este nuevo cordero, y los pecados que había cometido el judío eran remitidos, transferidos, ¿cierto?, al cordero. Ahora el cordero tenía los pecados del judío, y el acta de los decretos que exige la muerte del infractor, la muerte del pecador, la muerte del infractor a la ley de los mandamientos de Dios, miraba al cordero, ya no miraba al judío. Y ahora el cordero tenía que ser muerto por los pecados del judío. Entonces el mismo judío que había cometido los pecados tenía que tomar nuevamente con su mano derecha un cuchillo y degollar al cordero. Y la sangre vertida del cordero, de este nuevo cordero, expiaba estos otros pecados que ya había cometido nuevamente el judío. Y ahora el judío volvía a su casa nuevamente justificado, librado de la condena a la muerte. El que había muerto, en vez de él, por los pecados de él, había sido el cordero. Mira a Cristo en la cruz. Mira tu cordero, que expió todos los pecados de tu alma. Se está hablando de la palabra remisión. El judío, al poner su mano izquierda sobre la cabeza del cordero, le eran remitidos sus pecados al cordero. Ya dejaba el judío de estar teniendo los pecados, por lo menos en materia judicial, que es lo que importa. Lo que tiene que ver con la condena. Enfrentado a un juicio para responder por los pecados, ahora el cordero tenía los pecados del judío. El judío había zafado de él tener que rendir cuenta por sus pecados, porque le habían sido remitidos los pecados del judío al cordero. Y como el acta de los decretos exigen la muerte del pecador, del infractor, el que moría en vez del judío era el cordero. Ahora, andando el tiempo, pasando más tiempo, mirándose nuevamente el judío en la ley, entendiendo que nuevamente le había infringido en algún punto, tenía que volver a hacer lo mismo. Era un continuo sacrificio por los pecados. Entre paréntesis, si hay alguien que sabe que el ser humano continuamente va a pecar, es el judío ortodoxo, el judío que conoce la ley. Si hay alguien que sabe que el pecado se condena con la muerte, es el judío ortodoxo, el judío que conoce la ley. Porque tenía que ser muerto un cordero en vez de él. El pecado se condena con la muerte de una vida. En este caso, la vida de un alma. En el caso del ser humano, hoy. Entonces, era un continuo sacrificio por los pecados. Todo lo que era el antiguo pacto era el antiguo pacto en la ley. Pero Cristo abolió el antiguo pacto y nos hizo un nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto, dijo Cristo, antes de la cruz. Nos hizo un nuevo pacto. Este nuevo pacto ya no es en estar obedeciendo las ordenanzas de la ley, sino que es en la ley de la fe.
En Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28 leemos: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es una conclusión. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿Por el antiguo pacto o por el nuevo pacto? ¿Por cuál de los dos pactos el hombre ahora es justificado, es salvado? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley antigua o por la nueva ley, la ley de la fe? ¿Por cuál ley? ¿Cuál de las dos leyes? ¿Por cuál de las dos leyes el hombre ahora es justificado? ¿Por qué pacto? ¿Por el antiguo pacto o el nuevo pacto? Dice Romanos 3, versículos 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia del religioso? Del que para justificarse ante Dios está intentando cumplir la ley. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hay una ley de la fe ahora. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces hay un nuevo pacto hecho por Cristo en la cruz, aboliendo con ese nuevo pacto el antiguo pacto. Obvio, no pueden estar los dos pactos vigentes al mismo tiempo. El nuevo pacto abolió el antiguo. En Efesios capítulo 2, versículo 15 leemos de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, del Calvario, cuando murió por nuestros pecados, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, abolido. Abolida la ley. Momentito, dirás tú. Cristo dijo en Mateo 5, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Eso dirás tú. Eso dijo Cristo en Mateo 5, versículos 17 y 18. Por supuesto que sí. Pero también Cristo dijo en Lucas capítulo 16, versículo 16, lo siguiente: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. La ley y los profetas eran hasta Juan. La ley. A ver, no entiendo, dices tú. Dirás tú, no entiendo. Por un lado, Cristo dijo en Mateo 5, versículos 17 y 18, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y ahora, en Lucas capítulo 16, versículo 16, el Señor está diciendo, la ley y los profetas eran hasta Juan. No entiendo, dirás tú. Bueno, tú no entenderás si tú no entiendes primero que la ley de Dios tiene dos componentes. Tiene la componente penal y la componente moral. ¿Qué significa eso? Como toda ley humana, y toda ley humana es una proyección de la ley divina, de la ley de Dios, toda ley humana tiene dos componentes cuando uno infringe la ley. Cuando un ser humano infringe la ley, se expone de inmediato a una condena civil, pero también se expone a una condena penal. Hay dos formas indistintas de condenar a un ser humano que infringe la ley. La condena civil es una multa económica, una demanda en dinero. Pero la condena penal es pena de cárcel o pena de muerte. La ley de Dios también tenía estas dos componentes, las tenía, porque la componente penal quedó abolida. Efesios 2.15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Por un lado, Cristo dijo en Mateo 5, versículos 17 y 18, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. No he venido a destruir, sino a completar. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Bueno, Cristo no vino a abolir la ley, la vino a cumplir. Toda su vida en la tierra, Cristo cumplió la ley. Mas cuando murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, la abolió penalmente. Por eso que leemos nosotros en Romanos capítulo 5, versículo 13, leemos, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto es muy importante. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. El aspecto penal de la ley quedó abolido por Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, el aspecto penal de la ley quedó abolida. ¿Qué es lo que es pecar? Es infringir la ley.
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Pero ahora, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, cuando murió por nuestros pecados y de esa manera abolió penalmente la ley, nunca más al ser humano se le puede culpar penalmente cuando infringe la ley. O sea, que el ser humano tenga que ser condenado a la muerte de su alma por infringir la ley. ¿Por qué? Porque el aspecto penal de la ley quedó abolida. Ahora el ser humano es condenado aquí en la tierra, civilmente, moralmente. Por eso que en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo, escribiéndole estrictamente a la iglesia, porque solamente los que son de la iglesia genuina y legítima de Cristo son aquellos que hemos nacido de nuevo espiritualmente, tenemos el Espíritu nacido de nuevo, y tenemos al Espíritu Santo morando con nosotros. El resto de los seres humanos no lo tiene. Los que estamos caminando por el camino angosto somos las personas que hemos pasado de muerte a vida. Hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu nacido de nuevo, y el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros en forma permanente, hasta la redención. Hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Hasta ese momento el Espíritu Santo estará morando permanentemente en nosotros. No se va más, no se va nunca más de nosotros. Por lo menos hasta el evento del rapto. Hasta ese evento el Espíritu Santo estará morando en forma permanente en todo lo que nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio. Hemos creído que Cristo nos dio vida eterna a nuestras almas, que tienen existencia eterna, y nos ha dado inimputabilidad penal, que por ningún pecado que nuestras almas cometan en esta vida, nunca más nuestras almas serán condenadas a la muerte. Porque aquel que fue condenado a la muerte, sustitutivamente en vez de nuestras almas, y por todos los pecados de nuestras almas, fue Cristo en la cruz. Y lo hemos creído. Hemos creído esta verdad. Y por eso hemos hecho efectiva la salvación totalmente lograda por Cristo en la cruz, consumada por Él. Entonces, a nosotros, los salvados, les está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Galacia lo siguiente. Santos de Dios, salvados con vida eterna. Vosotros que ya sabéis que cuando cometéis pecados, nunca más vuestras almas son condenadas a la muerte del infierno. Nunca más hay pena de muerte para vuestras almas. Pero no os engañéis, que las consecuencias terrenales por pecar, de esas no serán librados. No, en ninguna manera. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, y al salvado no le son quitadas las inmundicias de la carne, el que siembra para su carne, y al salvado no le son quitadas las inmundicias de la carne. En 1 de Pedro 3:21 leemos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Al salvado no le son quitadas las inmundicias de la carne. Cuidadito. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. El salvado con vida eterna que siembra para su carne va a vivir una vida cometiendo muchos pecados. Y por lo tanto va a tener que ser disciplinado por el Padre, castigado por el Padre, como dice Hebreos 12, versículos 5 al 8, tal vez él va a tener que ser objeto de las consecuencias terribles por pecar. Si él fornica, se va a agarrar una enfermedad de transmisión sexual, se va a enfermar y va a morir. Si él conduce ebrio, va a chocar, va a matar a otras personas y a él lo van a meter a la cárcel, va a quedar malherido. Si él comete una mentira, va a sufrir vergüenza, va a perder la credibilidad, su familia se va a burlar de él, no va a tener palabra, su palabra no va a ser una palabra fiel. Si él comete alguna estafa, algún robo, capaz que lo metan a la cárcel, su familia va a sufrir una vergüenza. Si él comete adulterio, va a romper su matrimonio, sus hijos van a estar sufriendo. Hay una consecuencia para el salvado cuando peca, terrenal, de esa no es librada. Pero sí el salvado ha sido librado de que su alma sea condenada a la muerte por pecar. La consecuencia penal abolida, nunca más. No hay más consecuencias penales cuando el ser humano peca, el ser humano creyente. Ahora, también todos los seres humanos, al pecar, sus almas no son condenadas a la muerte. Lo que condena a la muerte al alma es por no creer que Cristo ya lo salvó penalmente. Es lo único que condena. Ya voy a acercar un poco más el lente para ver en detalle. Lo que estaba apuntando era lo siguiente. En Marcos capítulo 16, versículo 16, el Señor, antes de ascender a los cielos, habiendo ya muerto por nuestros pecados en la cruz, resucitado al tercer día y aparecido a más de 500 testigos al mismo tiempo, durante 40 días estuvo dando testimonio de su resurrección,
sacando a las afueras de Jerusalén a sus discípulos, el Señor les da la gran comisión y les dice: id por todo el mundo y anunciad que yo he dado inimputabilidad penal a todas las almas. Las he dejado inimputables. Yo he muerto en vez de sus almas y por todos los pecados de sus almas. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que en él creyere y yo lo bautizare con mi Santo Espíritu, fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. El que no creyere en el evangelio será condenado a él tener que pagar por sus propios pecados. Como no creyó que Cristo se los pagó, los tendrá que pagar él. Los pecados se pagan con la muerte del alma, uno a uno. Ningún pecado quedará sin condena. Ningún pecado quedará impune, sin ser condenado. O los pagas tú, o tú crees que Cristo los pagó por ti. O los pagarás tú aquí, en el juicio ante el gran trono blanco, con tu alma siendo condenada al lago de fuego, a la muerte eterna de tu alma. O ahora, antes de que tu cuerpo muera, creerás la verdad de que Cristo ya te salvó y que ya murió por tus pecados, que ya te salvó sustitutivamente tu alma, que Él los pagó todos, uno a uno, siendo condenado Él a la muerte de su alma en vez de tu alma, que a tu alma la ha dejado inimputable penalmente ante el juicio ante Dios. No puede tu alma ser condenada a la muerte por ningún pecado que tu alma cometa en esta vida, porque todos los pecados que tu alma los cometerá en esta vida ya le fueron imputados penalmente hace 2000 años atrás a la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la condena hoy, después de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y nos dio salvación, únicamente es por no creer. Por no creer que ya Cristo te salvó, al alto precio que Cristo tuvo que pagar. Por eso que todos nuestros pecados fueron remitidos a la persona de Cristo en la cruz. No con la liberación de las consecuencias para nuestra vida terrenal aquí en la tierra. De esas consecuencias para nuestra vida terrenal no somos librados. O sea, vamos a ser objeto de la consecuencia por pecar. Si pecamos por mentir, alguna consecuencia terrible va a haber para nuestra vida. Si pecamos por incredulidad, alguna consecuencia terrible va a haber para nuestra vida terrenal, aquí en la tierra. Si pecamos por cometer adulterio, vamos a romper el matrimonio, sufrir vergüenza, vamos a tener que estar pagando pensión alimenticia, sufriendo un deterioro de nuestra economía, sufriendo la vergüenza con nuestros hijos, angustia, nuestra mujer va a tener que hacer su vida con otra pareja, un matrimonio quebrado. Si yo tengo sexo con una mujer y fornico, me puedo agarrar una enfermedad de transmisión sexual, de eso no soy librado, no seremos librados. Más cuando el salvado es salvo, puede orar al Padre Celestial y pedir sanidad, pedir liberación de las consecuencias tan terribles por pecar. Por eso que en 1 Juan 1:9 leemos lo que está escrito solamente a personas con vida eterna. Porque la primera, segunda y tercera epístola de Juan ha sido escrita solamente a personas con vida eterna. De hecho, en 1 Juan 5:13 leemos lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas, todas estas cosas, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora en 1 Juan 1:9, el apóstol Juan dice: sí, confesamos nuestros pecados. Y se está incluyendo también al apóstol Juan, porque el apóstol Juan es salvo. En ese momento ya era salvo, ya tenía vida eterna. Era el apóstol del Señor. Entonces el apóstol Juan está diciendo exclusivamente a los salvados con vida eterna. A todos los que hemos entrado por la puerta estrecha. El apóstol Juan nunca está escribiendo a personas que están en el camino ancho. A las almas incrédulas que no han sido salvas por su incredulidad. No, a ellos no. Le está escribiendo solamente a los genuinos salvados. Y les dice: si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, si lo hacemos así, si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de toda acción y consecuencia por haber pecado, de toda iniquidad. Si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Penalmente todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 leemos: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos penalmente, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, la consecuencia maravillosa para nuestras almas pecadoras, cuando Cristo murió por nuestros pecados, las consecuencias de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz, es que abolió penalmente la ley
Y el acta de los decretos que había contra nosotros que exigían la muerte del pecador quedó totalmente anulada, abolida. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acta de los decretos anulada. Ley de los mandamientos en el aspecto penal abolida. Tenemos inimputabilidad penal. Es decir, cuando nuestras almas pecan en esta vida, nunca más son condenadas penalmente. Porque el acta de los decretos que había contra nosotros quedó anulada y la ley de los mandamientos de Dios en lo penal quedó abolida, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y donde no hay ley en materia penal, no se inculpa penalmente de un pecado. Es decir, que uno tenga que ser condenado a la muerte de su alma por pecar, nunca más. Si no hay ley en lo penal, tú no puedes ser inculpado de ser un infractor respecto a una ley que penalmente no ha sido abolida. Por lo tanto, los pecados que tú cometes son castigados en esta vida, moralmente. Ley de la siembra y la cosecha, mas nunca más penalmente. Y eso significa para tu alma que tiene existencia eterna, vida eterna. Lo que es lo mismo que tu alma ha quedado inimputable penalmente. Tu alma no ha quedado inimputable moralmente, pero penalmente sí. Es decir, que no puede ser condenada a la muerte por ningún pecado que cometas. Esta es la gran obra de salvación que Cristo logró para nuestras almas pecadoras cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. ¿Ok? Esta es una maravillosa manera de exponer el santo y bendito evangelio de nuestra salvación. Ahora, el ser humano que no cree que ya Cristo lo salvó, que no cree que Cristo es el gran redentor de nuestras almas, nuestro Salvador, no cree en el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es el Salvador de tu alma. Ese nombre que los ángeles les anunciaron a los pastores de Belén. Los ángeles le dijeron a los pastores: os damos nueva de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Cristo es el Salvador de tu alma. Ha salvado tu alma por una completa sustitución de toda tu vida, en que tu alma esté incorporada en tu cuerpo, toda tu vida terrenal. Que ningún pecado que tú cometas en esta vida será condenado con la muerte de tu alma. Aquel que se encargó de que eso nunca más ocurriera en ti fue Cristo, porque Él fue condenado a la muerte de su alma en vez de la muerte de tu alma, por una completa sustitución. Advierte el Señor Jesucristo en Juan 8:24. Advierte el Señor. Voy a corregir acá porque resulta que no puse todo el texto de Juan 8:24, pero lo voy a citar de memoria. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor Jesucristo advierte en Marcos capítulo 16, versículo 16. Al final del versículo: el que no creyere será condenado. El que no creyere en el Evangelio. Ya tú ves que ahora el ser humano es condenado a la muerte de su alma únicamente por no creer en el Evangelio, por no creer que Cristo murió, por no creer que Cristo murió por los pecados de él, para librar su alma a ser condenada a la muerte por los pecados de él, de su alma.
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, lo único que condena hoy al ser humano es que no crea que Cristo lo salvó en la cruz, cuando Cristo murió por los pecados de él, los pecados de su alma. El alma humana es la que tiene nuestros pensamientos, es nuestro yo. El alma humana es la que mira, la que oye, la que habla, la que entiende. El alma humana es la que peca. El alma humana es la que tiene la capacidad de procesar la información y poder convertir sus pensamientos, puede arrepentirse. El alma humana es la que puede cambiar sus creencias. El alma humana está demandada a que cambie sus creencias, a que se arrepienta, metanoia. El alma humana es la que almacena los recuerdos, la memoria. El espíritu, en cambio, el espíritu es lo que nos permite a nosotros percibir las cosas que son del espíritu de Dios. El espíritu humano es lo que le permite, le faculta al ser humano poder relacionarse con Dios, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran le han de adorar en espíritu y en verdad. Cuando el ser humano comete su primer pecado en esta vida, como lo cometí yo, todos entramos en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Es lo primero que muere en el ser humano, es esa capacidad para poder relacionarse con Dios. Corte de las comunicaciones con Dios. Ya el ser humano no puede tener comunión con Dios porque está muerto espiritualmente. Primero tenemos que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, lo siguiente: Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo le dijo al Señor: ¿cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? El Señor le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. No te maravilles, Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. El Señor se estaba refiriendo al cuerpo físico. Mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, el Señor está hablando de un viento, porque el Señor le dice a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va el viento. Asimismo es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que ir a Génesis 2.7 para poder entender esto que Cristo le estaba diciendo a Nicodemo. ¿Cierto? Nicodemo está siendo objeto de esta enseñanza del Señor que está en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Entonces ahora nosotros tenemos que ir a Génesis 2.7. En Génesis 2.7 entendemos cómo fue que Dios nos creó. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo físico, y sopló en su nariz aliento de vida, o sea que el Espíritu Santo sopló en ese barro formado del polvo, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Espíritu Santo sopló, igual que un viento. Sopló el neuma y el ruaj, el espíritu y el alma. Y el barro se levantó, fue un ser viviente. El hombre fue un ser viviente. Más cuando el ser humano comete su primer pecado, de inmediato la sentencia a la muerte se aplica sobre el espíritu. Y el hombre entra de inmediato en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Con el paso del tiempo, el cuerpo acusa recibo de que su espíritu murió y el cuerpo humano inicia su propio proceso de muerte. Y ahora el cuerpo humano también va a morir. Es cosa de tiempo. Antes de que el cuerpo humano muera, el ser humano tiene que reconocerse como está ante Dios. Tiene que reconocerse moralmente corrompido. Eso significa que tiene que reconocer que va a pecar contra Dios hasta que se muera.
tiene que reconocerse espiritualmente muerto, con necesidad de que Dios le haga nacer de nuevo, su espíritu, y tiene que reconocerse con su alma condenada a la muerte, porque ha pecado contra Dios. De hecho, entró en el proceso de muerte por pecar. Todo eso es arrepentimiento. El Señor Jesucristo advierte en Lucas 13, del 1 al 3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces el arrepentimiento que Dios demanda al hombre para salvación está vertido sobre estos tres estados del hombre. El estado espiritual, el estado físico y el estado del alma, la vida del alma. Antes de que el cuerpo muera, cuando el alma todavía está incorporada en el cuerpo físico, el ser humano tiene que arrepentirse y tiene que creer en el Evangelio para revertir este proceso, para hacer salva su alma y que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Por eso que el Señor le está diciendo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Dios no es Dios de seres humanos con sus espíritus muertos. Dios es Dios de seres humanos con sus espíritus nacidos de nuevo. Y todo ser humano entra en un proceso de muerte que inicia para todos los seres humanos, para mí también, con la muerte de nuestros espíritus. Un día yo nací de nuevo. ¿Y cuándo nací de nuevo? Cuando me arrepentí, cuando me reconocí espiritualmente muerto, con mi alma condenada a la muerte y corrompido moralmente. Reconocí que iba a pecar contra Dios, lo quisiera o no, hasta que me muriera. Me arrepentí y creí que Cristo me salvó en la cruz por una completa sustitución de mi alma. Cristo no sustituyó mi cuerpo, ni tu cuerpo. Cristo no sustituyó tu espíritu, ni mi espíritu. Cristo ha sustituido tu alma y mi alma, nuestras almas pecadoras. Nuestras almas estaban condenadas a la muerte. Y Cristo, al salvar nuestra alma, dejándolas inimputable, nosotros hacemos efectiva la salvación creyéndola y ahí Cristo nos hace nacer de nuevo. Cuando nuestras almas son salvas por la fe, por creer que Cristo nos salvó en la cruz, entonces viene una regeneración. El espíritu nuestro que estaba muerto, Dios lo hace nacer de nuevo. El cuerpo tiene que morir, porque en el cuerpo físico, ¿qué es lo que está? Está la ley del pecado que está en nuestros miembros. De Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25. Pero Cristo va a resucitar los cuerpos. En el libro de Daniel, Daniel capítulo 11, nosotros leemos que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, de que los cuerpos físicos van a ser resucitados, 100% que sí. En Daniel capítulo 11, a ver si leemos bien, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, versículo 3, Daniel capítulo 12, versículo 2, ahí está, tengo mala memoria, me está fallando la memoria. Daniel capítulo 12, versículo 2, leemos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, el cuerpo tiene solución, va a ser resucitado. Lo que pasa es que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El espíritu es nacido de nuevo por el Señor, pero el espíritu de aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio. Los otros quedarán en su condición de estar espiritualmente muertos, no nacidos de nuevo. Y en Mateo capítulo 22, versículo 32, el Señor ha dicho, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Está hablando de muertos espirituales. Dios no es Dios de muertos espirituales, Dios es Dios de personas nacidas de nuevo. Por lo tanto, arrepentimiento es reconocimiento ante Dios de que el ser humano, en su condición natural, por haber pecado, está con su alma condenada a la muerte, con necesidad de salvación, de la condena a la muerte, reconocimiento de que está espiritualmente muerto por haber pecado también, con necesidad de que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, y que su cuerpo tiene la ley del pecado
y el cuerpo va a pecar, es decir, el alma va a pecar todo el tiempo que esté vinculada al cuerpo. Todo el tiempo que el alma viva en el cuerpo, el alma no va a poder dejar de pecar. Le va a ser imposible al alma no pecar. El alma puede evitar pecar en un porcentaje importante de su vida, dependiendo de la educación que reciba el ser humano, de la moral que reciba, de los principios morales, de educación, de santificación por la palabra de Dios. Podrá evitar pecar en un porcentaje importante, pero que en el 100% el alma humana nunca más peque, le es imposible. Y resulta que un solo pecado, como lo dije al principio, igualmente le impide la vida eterna al alma, porque la condenan a la muerte. Porque Dios ha dicho, el alma que pecare, que cometiere un solo pecado, esa alma la tendrá que pagar su pecado con la muerte de su alma. El alma que pecare, esa morirá. Sentencia contra el pecado. Ezequiel 18:4. Entonces, cuando el ser humano reconoce que su alma está condenada a la muerte por haber pecado, irremediablemente, y que no hay nada que el ser humano pueda ofrecerle a Dios, hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto. Nada. Cuando reconoce esto, que necesita un Salvador, que su cuerpo es objeto de una ley del pecado que al alma la va a hacer pecar hasta que el cuerpo muera, y que reconoce que espiritualmente está muerto, porque él no sabe dónde va después de morir, no sabe quién es Dios, no sabe por qué está en este mundo, no sabe nada, no entiende la Biblia, reconoce que está espiritualmente muerto y necesita poder reconectarse con Dios espiritualmente, nacer de nuevo, y eso lo hace Dios. Dios es el que hace nacer de nuevo al espíritu muerto. Cuando el hombre reconoce los tres estados en que está ante Dios y cree que Cristo lo salvó en la cruz, cree que Cristo ha reemplazado su alma, Cristo por amor a su alma se dejó imputar penalmente con todos los pecados que su alma los va a cometer todo el tiempo que esté viviendo en el cuerpo, es decir, toda la vida física, y que Cristo fue condenado a la muerte y Cristo murió por los pecados de él, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, para poder Cristo justificar a esta alma ante el Padre. Cuando cree esto el ser humano, entonces Dios hace efectiva la salvación para el alma de esta persona, lo hace nacer de nuevo y lo sella con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en la persona en forma permanente. Por eso que leemos nosotros en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 respecto del Evangelio. En Cristo, en Él, le está diciendo el apóstol Pablo a los primeros salvados que se estaban reuniendo en Éfeso. Carta del apóstol San Pablo a la iglesia reunida en Éfeso. Capítulo 1, versículos 13 y 14. Ustedes, Efesios, que habéis oído el Evangelio y lo habéis creído, que sois salvos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Habéis oído que Cristo murió por los pecados de ustedes conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y ustedes lo creyeron. Habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Arrebatamiento de la iglesia de Cristo hasta la redención de la posesión adquirida. Primero, nosotros tenemos herencia en los cielos, ¿verdad? Efesios 1, versículos 13 y 14. Nosotros, los que hemos creído en el Evangelio. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos. La iglesia, los salvados legítimos, tenemos herencia en los cielos. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros, la iglesia legítima y genuina de Cristo, somos posesión adquirida por Cristo al precio de su sangre, de su vida. Cristo nos ha comprado al precio de su vida. Por lo tanto, nuestra vida del alma jamás será condenada a la muerte, porque aquella vida que nos sustituyó a nuestras almas fue la vida de Cristo. Él puso su vida en vez de la vida de nuestras almas. Nos ha dejado judicialmente inimputables penalmente. Ningún pecado que cometamos en esta vida condena nunca más nuestras almas a la muerte. Mas sí, tenemos que entender que no seremos librados de las consecuencias por pecar para esta vida. Ley de la siembra y la cosecha de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Nuevamente Gálatas. Carta del apóstol San Pablo a la iglesia, a los genuinos salvados reunidos en Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Santos de Dios,
vosotros que habéis quedado inimputables penalmente, con vida eterna para vuestras almas. Sabéis que por ningún pecado que cometáis, nunca más vuestras almas son condenadas a la muerte. Tienen vida eterna, inimputabilidad penal. Pero no os engañéis, que de las consecuencias por pecar para esta vida no seréis librados. No seréis librados, no seréis nunca librados. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, al salvado no le son quitadas las inmundicias de la carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, con E minúscula, que es el espíritu nacido de nuevo, que es propio del salvado, por eso que estas palabras están siendo escritas solamente a salvados, mas esta ley aplica para todos, la ley de la siembra y la cosecha, pero está siendo enseñada a los salvados. Mas el que siembra para su espíritu, el nacido de nuevo, del Espíritu Santo, con E mayúscula, segará vida eterna. Esta ley de la siembra y la cosecha está siendo escrita solamente a salvados que están caminando por el camino angosto. Esta ley de la siembra y la cosecha no está escrita para personas que están en el camino ancho. Para las personas que están todavía en incredulidad, que no han creído que Cristo les salvó, que no han creído que el pecado se condena con la muerte de sus almas, que no han creído que sus almas están condenadas y que necesitan la salvación de Cristo imperiosamente, que no han creído que están muertos espiritualmente y necesitan nacer de nuevo, que no han creído que van a pecar hasta que se mueran, no se han arrepentido de su condición espiritual, judicial y moral, no han creído del Evangelio, no han creído que fue Cristo el que tuvo que ser condenado a la muerte en vez de sus almas por los pecados de sus almas, no lo han creído, siguen incrédulos, siguen caminando, intentando muchos de ellos ser salvos por sus propios méritos, intentando volverse pentecostales, bautistas, anglicanos, metodistas, presbiterianos, calvinistas, mormones, testigos de Jehová y un etcétera largo de religiones. Procurando entrar al mundo religioso de aquellos tiempos, los fariseos, y a todo el mundo religioso actual, el Señor Jesucristo le dice estas palabras en Lucas 13, versículo 27, Lucas 13, 24. Dice el Señor: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Eso está en Lucas capítulo 13, versículo 24. Lucas 13, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son los que estarán procurando entrar y jamás podrán entrar? Los pentecostales, los calvinistas, presbiterianos, los bautistas, todas las religiones adventistas, todos los que son metodistas, todas las religiones, los católicos, todo lo que es religioso, la gente que están en las religiones, todos están procurando ser salvos por sus propios méritos, dejando el pecado para poder ser salvo, guardando santidad para poder ser salvo, en circunstancias que Cristo ya nos salvó en la cruz. Y la salvación de Cristo ha sido totalmente consumada para nuestras almas y se hace efectiva únicamente por creerla, por la fe. En Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, leemos que lo único que permite entrar a la salvación, a la vida eterna, al reposo de Dios, es creer, no hacer. Dejar el pecado, guardar santidad, dejar de pecar, no, eso no te permite entrar. Por eso Lucas 13, 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Repito, ¿quiénes son los que están procurando entrar hoy en día a la salvación? Los pentecostales, los católicos, los adventistas, por medio de obras, dejando el pecado para poder ser salvos, guardando santidad según ellos para poder ser salvos, dejando el pecado, guardando santidad, cumpliendo los mandamientos, siendo buenos, por medio de sus méritos, procurando entrar. Y nunca podrán, porque para entrar solamente es por creer que ya Cristo nos salvó. Y ahí tú entras. En Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3 leemos: temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar a la vida eterna, entrar a la salvación, a la inimputabilidad penal para las almas pecadoras, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, el reposo de Cristo, a nuestras almas, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. También a nosotros se nos ha anunciado que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 13 al 4. Buenas nuevas. También a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, el Evangelio, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la buena nueva, la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los que oyeron el Evangelio no lo creyeron. Mas nosotros los que hemos creído entramos. Hemos creído que cuando cometemos pecados, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte del infierno por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas fue Cristo en la cruz del Calvario. Hemos obtenido la inimputabilidad penal para nuestras almas pecadoras, lo que es lo mismo para nuestras almas, la vida eterna. Los incrédulos injurian el Evangelio, injurian a los que son verdaderos salvados y dicen, o sea que yo puedo pecar todo lo que quiera. Estrictamente incrédulo, alma incrédula, sí, puedes. Y nunca más tu alma es condenada. Pero jamás serás librado, si tú eres salvo, de las consecuencias en esta vida por pecar. Y no solamente consecuencias para esta vida, porque también al salvado, que quedó inimputable penalmente con vida eterna su alma, habrán consecuencias en el tribunal de Cristo. No recibirá coronas, galardones. Por pecar hay consecuencias. Pero de todas las terribles consecuencias que para el hombre hay por pecar, al creyente del Evangelio, nunca más la consecuencia será penal. Nunca más su alma será condenada a la muerte. Nunca más. Esto es vida eterna. Esto es lo que ha prometido Cristo. Toda persona que cree en el Evangelio, Cristo lo va a justificar ante el Padre. Por eso que también leemos en Romanos 4:25 lo siguiente, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, Cristo resucitó y está a la diestra de Dios Padre y va a justificar a todos aquellos que hemos creído que Cristo nos ha dado vida eterna a nuestras almas pecadoras, inimputabilidad penal. Hemos creído que por ningún pecado que nuestras almas cometan en esta vida, nunca más nuestras almas serán condenadas a la muerte eterna, porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas fue Cristo. Hemos creído esto y Cristo nos justifica ante el Padre. Cristo dice de mí, deja entrar a Ulises al reino de los cielos. Porque Ulises ha creído la salvación que yo hice por él. Ha creído que lo dejé inimputable penalmente, que aquel que fue condenado por todos los pecados de Ulises fui yo en la cruz. Y él ha creído, y Cristo me justifica. Pero si tú no has creído que Cristo te dejó con tu alma inimputable, con vida eterna, nunca podrás justificarte. ¿Cómo te podrás justificar si tú no le has creído en él? La justificación es solamente por la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3, versículos 10 y 11, porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que para poder ser salvos de ser condenadas sus almas a la muerte en el infierno por pecar, intentan exponer sus méritos, intentan dejar el pecado, guardar santidad, estar guardando los mandamientos, siendo buenas personas, poniendo sus méritos como prenda en garantía para que no sean condenadas sus almas, todos ellos están bajo maldición. Gálatas 3, versículos 10 y 11, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No creer que Cristo murió por nuestros pecados, no creer en el Evangelio, y de esa manera nos salvó, cuando Cristo murió por nuestros pecados, no creer que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó, posiciona a Dios como un mentiroso. Y eso condena al alma incrédula, porque Dios no es mentiroso. Dios es veraz. El no creer que Cristo nos dio vida eterna, inimputabilidad penal para nuestras almas pecadoras, no creer que cuando pecamos nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte del infierno por pecar, no creer eso, hace a Dios un mentiroso, y eso no tiene perdón. El mismo Señor Dios Todopoderoso, en 1 Juan 5, versículos 10 al 12,
ha dado testimonio de que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12. Tenemos el testimonio de un Dios que no miente, de un Dios que dice la verdad, el Padre. El Padre ha dado testimonio acerca de su Hijo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. El Padre ha dicho que te ha dado vida eterna. Dios Hijo también ha dicho que nos ha dado vida eterna, en Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, ha dicho Cristo, y no perecerán jamás. ¿Le has creído a Dios Hijo? ¿Le has creído a Dios Padre? ¿Y cómo fue que Dios nos dio la vida eterna? Cuando ofrendó a su Hijo. Lo ofrendó como el cordero que tenían que ofrendar los judíos en propiciación de sus pecados. El Padre ofrendó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En Hebreos 10, 14 leemos: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La ofrenda del Padre fue su Hijo. El Padre mandó a su Hijo poner su vida en vez de la vida de nuestras almas. Sustitución de tu alma por el alma de Cristo. Ha sido Cristo aquel que fue objeto de la remisión de todos los pecados. Igual que el judío tenía que remitir los pecados de él al cordero, y el cordero tenía que morir por los pecados del judío, Cristo murió por los pecados de tu alma. Dice también en Hebreos 10, versículos 17 y 18, lo siguiente. Dios hablando: y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Todos los pecados del mundo, los pecados de tu alma, que tu alma los va a cometer toda tu vida en esta vida terrenal, le fueron todos remitidos a la persona de Cristo. Y no solamente todos los pecados de tu alma, que tu alma los va a cometer toda tu vida terrenal, sino que los pecados de tus hijos, de tus nietos, de tu papá, tu mamá, tu abuelito, de Adán, Eva, Caín, Abel y todos los seres humanos del mundo. Para Cristo convertirse en la propiciación por los pecados de todo el mundo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, leemos: y no solamente por los nuestros, Cristo ha sido la propiciación por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol Juan está exhortando a la iglesia a no pecar. Y dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Se está incluyendo el apóstol Juan, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo ha sido la propiciación por los pecados de las almas de todo el mundo. De todas las almas del mundo. Conforme a su gran voluntad de salvación. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, leemos la gran voluntad de Dios en cuanto a la salvación de las almas. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro 3, 9, al final del versículo 9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, metanoia, que todos reconozcan cómo están ante Dios para que puedan creer la salvación que Cristo consumó por nosotros, por nuestras almas, a través de una sustitución de nuestras almas judicialmente, en donde Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados de nuestras almas. Entonces, Cristo ha sido la gran propiciación por los pecados de todo el mundo. No es como dicen los calvinistas, que la salvación es por una predestinación. No, la predestinación bíblica es para los efectos que dice Romanos 8:29 y Efesios 1:5, que no es para salvación, sino para los efectos que dice allí. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29, y para ser adoptados hijos suyos, Efesios 1:5, no para ser salvos. La salvación ha sido lograda por Cristo para todas las almas del mundo, y el ser humano obtiene y hace efectiva esta salvación por creerla, nada más que por creerla, porque ya la salvación ha sido lograda, consumada por Cristo en la cruz. Cristo, antes de entregar su espíritu, exclamó: consumado es, tetelestai, lo que tú me mandaste, Padre, poner mi vida en vez de la vida de sus almas, de las almas de ellos, la he puesto, he muerto por sus pecados, ellos han quedado inimputables penalmente. Ya no pueden ser condenados a la muerte de sus almas por sus pecados, porque aquel que fue condenado a la muerte por los pecados de ellos, de sus almas, fui yo en la cruz. Inimputabilidad, vida eterna. Creerlo a ti te hace efectiva esta salvación para tu alma, te la hace válida, y ahora tú quedas inimputable penalmente. Nunca más tu alma es condenada a la muerte del infierno por pecar.
porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de tu alma y por todos los pecados de tu alma fue Cristo en la cruz. Entonces, todo esto es evangelio, buena noticia de salvación. Vida eterna, la que Dios Hijo nos prometió, la que Dios Padre nos prometió, significa inimputabilidad para el alma pecadora. El alma ha quedado inimputable, el alma pecadora ha quedado inimputable, no puede ser condenada nunca más a la muerte, porque aquel que ya fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas y por todos los pecados de nuestras almas fue Cristo en la cruz. Cristo ha sustituido nuestra alma. Sustitución completa. Primera de Pedro 2:24. Él mismo, Cristo Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahora el Padre ha puesto sobre Cristo los pecados de todos nosotros. Igual que el judío tenía que con su mano izquierda remitir sus pecados al Cordero, Dios Padre remitió nuestros pecados a su Hijo. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando todos los pecados del mundo, que se castigan penalmente con la muerte del alma, estaban sobre Cristo, el acta de los decretos condenatorios fue sobre Cristo, y Cristo murió por nuestros pecados. Hemos quedado liberados. Nuestras almas pecadoras han quedado liberadas de ser condenadas a la muerte por nuestros pecados. Eso significa vida eterna para nuestras almas pecadoras, inimputables penalmente ante el juicio ante Dios. ¿Lo crees? Creerlo haces tú, por creer, haces efectiva la salvación. La haces efectiva para ti. Y no creerlo, la invalida, y tú tendrás que pagar por tus pecados. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, el que puse la vida de mi alma en vez de la vida de tu alma, para yo ser condenado a la muerte, mi alma condenada a la muerte en vez de tu alma, y por todos los pecados de tu alma, que yo los pagué todos, si no creéis que yo ya te salvé, que soy tu Salvador, entonces en vuestros pecados moriréis. Como nunca habrás creído que yo ya te salvé, nunca te habrás entendido salvado con tu alma con vida eterna, por el sacrificio que yo hice por tu alma, por no creerlo, entonces tú pagarás por tus pecados. O los pecados los pagarás tú, acá, o ahora, antes de que tu cuerpo muera, creerás la verdad, que ya Cristo te salvó cuando murió por tus pecados, que te los pagó todos tus pecados penalmente cuando Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24, a las almas incrédulas. La condenación es por no creer, no por cometer pecados, no por ser un pecador, sino por no creer que ya Cristo te salvó. Almas creyentes penalmente inimputables ante Dios, ante el juicio ante Dios. Vida eterna para el alma. Por el contrario, las personas que están todavía caminando por el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, tienen sus almas incrédulas penalmente sí imputables ante Dios. Es decir, sí van a ser tenidos que ir a juicio y responder por sus pecados. Y los pecados se condenan con la muerte. Están condenados a tener que ellos pagar por sus propios pecados. El que no creyera en el Evangelio será condenado a él tener que pagar por sus propios pecados. Como no creyó nunca que Cristo se los pagó, los tendrá que pagar él. Al hacer a Dios un mentiroso. Por eso que los pentecostales que dicen que la salvación se pierde por pecar, están pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Para ellos, para los pentecostales, no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad. El que peca por Moisés es acusado 1 y 2 veces, escriturada al nombre de su papá y al root de su papá, pero no al nombre suyo. A ver, ¿usted es hijo de su papá? Sí, y le traje mi certificado de nacimiento, donde estaba vinculado mi nombre al nombre de mi papá. Perfecto, usted es el hijo legítimo. Présteme su carné. Y yo le pasé mi carné, y él verificó que yo era realmente el que estaba haciendo el trámite, el hijo. Entonces vino él, transfirió, el conservador, transfirió la propiedad a mi nombre, y ahora yo la hice efectiva, al hacer este trámite de la posesión efectiva. Ahora esta propiedad era efectiva para mí. Ya era mía legalmente. Ahora yo la ponía a disponer. Podía disponer esta propiedad para una prenda, para un aval o para venderla a mis anchas. Ya era mía legalmente. Cristo murió en la cruz del Calvario y nos heredó a nosotros su vida eterna, la vida eterna. Pero esa vida eterna, esa salvación tan grande de que nosotros tengamos que ser condenados a la muerte de nuestras almas, las hacemos efectiva creyéndola. Tenemos que hacer efectiva esta salvación, igual que el trámite de la posesión efectiva, creyéndola, nada más. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados, querido amigo? ¿Murió Cristo por tus pecados? Queda muy poco tiempo para que tu cuerpo muera. Queda muy poco tiempo para que Cristo venga a arrebatar a la iglesia.
¿Eres parte ya de la iglesia de Cristo? ¿Tienes al Espíritu Santo morando en ti? Dios jamás pondrá su Santo Espíritu en una persona que no se ha arrepentido y no ha creído en el Evangelio. En Hechos, capítulo 19, versículo 2, el apóstol Pablo les pregunta a unos discípulos y les dice: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Lo recibisteis? Muchas personas dicen creer en el Evangelio, pero de todo corazón no lo han creído. Siguen dependiendo de ellos tener que hacer obras para poder ser salvos. Siguen dependiendo de no ser tibios, de estar guardando los mandamientos, de estar dejando de pecar para poder ser salvos. Siguen dependiendo de ellos, ya no han creído que Cristo ya los salvó. Entonces nunca Dios les pone su Santo Espíritu, porque el que creyera en el Evangelio y Dios pusiera su Santo Espíritu en él, como prueba de que realmente creyó, esa persona es salva. Marcos 16:16. El que creyera en el Evangelio y fuera bautizado con el Espíritu Santo, que Dios pusiera el Santo Espíritu en él, será salvo. Y el que no, será condenado. Por eso que las personas que no tienen el Espíritu Santo no son de Cristo. En Romanos 8:9 leemos: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo morando dentro del salvado? Lo guía a toda la verdad. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo morando dentro del salvado, da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu nacido de nuevo, de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Seguridad de que somos salvos. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. Y ahora en Juan 5:24 el Señor dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Y cree al que me envió. El que envió al Hijo fue el Padre, que ha dicho que nos ha dado vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo y cree lo que el Padre ha dicho, cree que que el Padre nos ha dado vida eterna y cree al que me envió, tiene vida eterna. Todo aquel que cree que el Padre nos ha dado vida eterna, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Has creído que el Padre a ti te ha dado vida eterna? ¿Has creído al Hijo? El Hijo ha dicho que te ha dado vida eterna y que no perecerás jamás. Nunca más perecerás por ningún pecado que cometas. Eso significa, porque de que nosotros jamás podremos evitar pecar hasta que nos muramos, eso es 100% una verdad. Bien, querido amigo, pregunta para ti. ¿Murió Cristo por tus pecados? Que una persona crea que Cristo murió por sus pecados, que una persona diga, Cristo murió por mis pecados y lo crea, lo que está creyendo es que Cristo le ha dado vida eterna a su alma. Que cuando Él muere, su alma va al cielo, 100%. No importa los pecados que cometa. Está creyendo que todos los pecados que cometa nunca más condenan su alma a la muerte. ¿Por qué? Porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de su alma y por todos los pecados de su alma, fue Cristo en la cruz. Eso está creyendo. Vida eterna, inimputabilidad penal, seguridad de salvación. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13. ¿Has creído en el nombre del Hijo de Dios? El Hijo de Dios dijo que te dio vida eterna y que no perecerás jamás. ¿Lo has creído? No creerlo te condena, porque estarás tratando a Dios como un mentiroso. No creer que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó, posiciona a Dios, tu incredulidad posiciona a Dios como un mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Tú eres mentiroso. Dios no. Y eso condena a tu alma incrédula. La condena a tener que ser tú mismo el que pague por tus pecados, por tus propios pecados. Entonces desconectamos acá un poco, ¿cierto? Desconectamos aquí para poder mostrar más en detalle el cuadro, ¿verdad? Almas creyentes en el Evangelio, penalmente inimputables ante el juicio ante Dios. Eso significa vida eterna para el alma. Todos los que han entrado por Cristo. Cristo ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 19. El que por mí entrare será salvo. El que creyere. Cristo ha dicho, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre envió al Hijo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No hay condenación a la muerte eterna de su alma, al lago de fuego. No vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde están las obras? No están las obras ahí. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.
tiene para su alma inimputabilidad penal. Por ningún pecado que cometa en esta vida, ningún pecado que cometa en toda su vida, ninguno de ellos condena su alma a la muerte. Porque todos sus pecados que cometerá desde que nace el vientre de su madre hasta que muera físicamente, todos le fueron imputados penalmente, remitidos a Cristo en la cruz. Y Cristo los pagó todos, dejando nuestras almas totalmente inimputables. ¿Lo has creído? Almas incrédulas, penalmente imputables ante Dios, tendrán que ellos pagar por sus pecados. Lo dijo Cristo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, el que ya pagué todos tus pecados, que tú no tienes que ser condenado por ningún pecado a la muerte de tu alma, porque yo te sustituí en la cruz. Yo te sustituí en la cruz. Yo puse mi vida en vez de la vida de tu alma. Sustitución completa, judicialmente, de nuestra alma. Todos los salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo les escribe a la iglesia en Galacia. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sustitución de mi alma. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás. Cristo murió por mis pecados. Entonces las personas que están caminando en el camino ancho son personas que no entran por Cristo a la salvación. Y algunos de ellos están procurando entrar por sus méritos personales, mostrándole a Dios sus obras de justicia, en circunstancias que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios. Que lo único que hace salvo al ser humano es creer que Cristo ya lo salvó. El que no creyere en el Evangelio será condenado a él tener que pagar por sus propios pecados. Y los pecados se pagan uno a uno con la muerte del alma. Nuestras almas tienen existencia eterna, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad al alma de los hombres. En este cuadro tenemos el umbral de la muerte física. Y el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículos 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y millones de millones, muchos son los que entran por ella, por esta puerta ancha, del camino ancho, espacioso y declinante rumbo a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, al reino de los cielos, y pocos son los que la hallan. Por lo tanto, mucho menos entran por ella. ¿Has entrado tú por Cristo? Se entra por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados, todos los nuestros, los que cometeremos toda nuestra vida, en su cuerpo sobre el madero. Por amor a nuestras almas, Cristo se dejó cargar, se dejó culpar, como si Cristo hubiese cometido todos los pecados que toda nuestra vida los vamos a cometer, para dejar inimputables penalmente nuestras almas, para que nunca más nuestras almas sean condenadas por ningún pecado que cometamos en esta vida. Y eso significa vida eterna, la que Cristo prometió. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nunca más. El que pereció en vez de sus almas fui yo, Cristo. Yo sustituí vuestras almas, dejándome imputar penalmente con los pecados que vuestras almas los van a cometer toda vuestra vida, para darles vida eterna, inimputabilidad penal a vuestras almas pecadoras, para que en esta vida, cuando ustedes cometan más, sus almas sean condenadas a la muerte en el infierno por pecar. Porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de vuestras almas, y por todos los pecados de vuestras almas, fui yo, Cristo Jesús, tu Salvador. Entonces tú tienes que arrepentirte, reconocerte que vas caminando sin Cristo a la muerte del infierno, a tener que rendir cuentas por tus pecados y a tu alma ser condenada a la muerte eterna. Tienes que reconocerte como estás sin Cristo, reconocerte que estás espiritualmente muerto por haber pecado y que necesitas que Dios te haga nacer de nuevo, pasar de muerte a vida, arrepentimiento, y que vas a cometer pecados estando aquí y una vez siendo salvo, estando acá también. Pecado aquí y pecado acá.
Eso es arrepentimiento, reconocimiento de que no podremos jamás evitar pecar en un 100%, y que el pecado ha condenado tu alma a la muerte, y que estás muerto espiritualmente por haber pecado, y que Dios no es Dios de muertos, y que tú necesitas que Dios te haga nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo espiritualmente. Arrepentimiento es reconocimiento de estos tres estados en que el ser humano está ante Dios. Espiritualmente muerto, moralmente corrompido, y lo va a estar todo el tiempo que su cuerpo viva, y el alma condenada a la muerte. Cuando tú te reconoces así y crees que Cristo salvó tu alma, entonces tú eres salvo. Dios te hace nacer de nuevo, tu alma queda salva judicialmente de toda condena, inimputable penalmente ante el juicio ante Dios. Nunca más vas a este juicio, nunca más tú estarás acá. Pero tu cuerpo va a tener la ley del pecado que está en nuestros miembros y eso no será quitada. El bautismo que corresponde a esto es el sello del Espíritu Santo, cuando Dios pone el Espíritu Santo en nosotros. El bautismo que corresponde a esto, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:21, ahora nos salva. Nos salva. Somos bautizados en el Espíritu Santo acá. Nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Vida eterna para las almas creyentes significa penalmente inimputables ante Dios, que por ningún pecado que cometan, sus almas serán condenadas. Nunca más. Condena almas incrédulas penalmente sí imputables ante Dios. Sí tendrán que rendir cuentas ante Dios. Y tendrán que rendir cuentas acá, en el juicio ante el gran trono blanco. Y un solo pecado bastará, que le sea leído al alma incrédula para ser lanzada al lago de fuego, a la muerte eterna. Bendito Evangelio de nuestra salvación. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cree que Cristo murió por tus pecados, los pecados que tu alma los cometerá toda tu vida, para dejarte con vida eterna tu alma y judicialmente inimputable ante la ley de Dios, ante el juicio ante Dios. Entrad por la puerta estrecha. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad, la entrada es gratuita. Para entrar solamente hay que creer que Cristo ya te salvó en la cruz, que Él pagó toda tu deuda, que no hay ningún pecado que tú cometas en esta vida, desde que naces hasta que mueras, que condenará tu alma a la muerte del infierno. Nunca más. Aquel que ya fue condenado en vez de tu alma y por todos los pecados de tu alma fue Cristo. Creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados, obtengáis la vida eterna para vuestras almas, la inimputabilidad penal para el alma pecadora. Dios les bendiga.